Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando con el fin de impulsar la ejecución de las inversiones públicas, para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MED, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Formulación de proyectos de inversión de promoción del desarrollo productivo, el cual tiene como objetivo orientar a la formulación de proyectos de inversión de promoción del desarrollo productivo con el propósito de contribuir a la toma de decisiones sobre la inversión y promoviendo la eficiencia en el uso de fondos públicos. Nos acompaña esta tarde Martín Orellana, especialista de Agricultura y Medio Ambiente. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta sobre la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que sea resuelta por nuestro expositor. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole el pase al expositor, el señor Martín Orellana. Adelante, Martín. Gracias, Vivian. Buenas tardes con todos los participantes. Como ya lo había mencionado Vivian, ahora vamos a ver algunos aspectos relacionados a la formulación de proyectos para el desarrollo productivo. ¿Okay? La siguiente, por favor. Vamos a ver primeramente el marco normativo del sistema, de los sistemas administrativos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de los sistemas administrativos? ¿Cuál es la razón de ser? Nosotros sabemos que hay alrededor de 12 sistemas administrativos: presupuestal, contabilidad, tesoro, control, y uno de ellos es el relacionado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En relación a los sistemas administrativos, podemos indicar que la finalidad está orientado con la finalidad de regular la actuación de los funcionarios públicos encargados del manejo de los recursos del Estado. Es por eso su esencia fundamental de control, que a pesar de estos mecanismos siempre o casi siempre no se hace un buen uso de los recursos. Esa es la finalidad. El presupuestal, ¿no?, ve toda la parte administrativa, el de inversiones, la programación, la planificación y la ejecución. Vemos uso de los recursos fundamentalmente en estos dos sistemas. También tenemos el sistema de contabilidad, que también ve los procesos de la manera contable, como se llevan, como se trata de recursos financieros, el orden que tiene que tener en cuanto a las cuentas de cada uno de los gastos que se tenga. Asimismo, también vemos sistemas administrativos en relación al control. Esa es la finalidad: regulación de los recursos del Estado de parte de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el objetivo? Es la adecuada gestión de los recursos, fundamentalmente para el uso adecuado de los recursos del Estado en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual redundará en beneficio para todo el país. Ceñirnos a estos marcos normativos de los sistemas administrativos nos va a permitir, como lo menciona, eficiencia, eficacia en el manejo de los recursos públicos. ¿Okay? Un sistema administrativo es un conjunto ordenado de principios, normas y procesos técnicos que se aplican en las entidades públicas a fin de asegurar la eficiencia de gestión del Estado. En pocas palabras, podemos
indicar que los sistemas administrativos son las reglas de juego en relación al manejo de los recursos públicos. ¿Quién debe conocer estas reglas de juego? Todos los funcionarios públicos de las diferentes dependencias del Estado, en los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Deben tener conocimiento de estos sistemas administrativos, fundamentalmente lo que es presupuesto, inversión, contabilidad. Hay sistemas administrativos que van a complementar las diferentes fases de ejecución del presupuesto, ¿no? Pero fundamentalmente todo funcionario público debería tener cierto conocimiento en estos sistemas, tanto de presupuestal como en de inversiones. Ahora nosotros vamos a detallar el sistema administrativo de programación multianual y gestión de inversiones en relación a este proyecto de inversión. ¿Cuál es el nuevo enfoque en relación a estos proyectos de apoyo al desarrollo productivo? Vamos a ver cuál es la brecha que estos proyectos van a reducir. La siguiente, por favor. Como lo habíamos indicado, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades o administraciones públicas. Ahí podemos ver la relación de sistemas administrativos. Esto es a nivel de todos los sectores, a nivel del gobierno nacional, a nivel de todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas públicas. Tienen que hacer manejo de estos sistemas administrativos. Y muchos de ellos están bajo la administración o rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entre los principales, como les mencionaba, está el de presupuesto público, el de inversión pública, el de tesorería. Hay también el tema del sistema de endeudamiento público, que tienen que ver con recursos de endeudamiento. La siguiente, por favor. En líneas generales, para ir un poco ya entrando al tema de la ejecución de gastos, hablábamos de estos dos sistemas. Uno, el sistema de presupuesto, y el otro relacionado al tema de inversión. Y esto lo podemos vincular a lo que son los recursos públicos, gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente, como ustedes saben, es un gasto que realiza el Estado para cubrir gastos del día a día, gastos permanentes. Fundamentalmente la gran cantidad del presupuesto nacional, casi un 85%, se va en gastos corrientes, fundamentalmente para el pago de personal, educación, salud, transportes, los diferentes trabajadores y funcionarios de la entidad pública. Y el gasto de capital, que está orientado a la inversión pública, ¿no? Dentro del gasto corriente como del gasto de capital, ya entrando a la temática de proyectos de apoyo al desarrollo productivo, por ejemplo, en gasto corriente hay entidades como Agro Rural que pueden financiar ciertas actividades que están contemplados en sus planes anuales, como por ejemplo cobertizo, siembra de pastizales, plantas de transformación. En el tema de agroideas, también con cargo a gasto corriente se pueden financiar insumos, equipamientos, materiales para la actividad productiva. Estos gastos corrientes van a responder a un manual de operaciones de la entidad. La entidad, por ejemplo, Agrorural, tiene como actividad de transferencia tecnológica, productiva, para mejorar la productividad de los pequeños productores, para lo cual tiene actividades en riego, forestación,
crianza de animales, cultivo de pastos. Entonces, dentro de su programación anual, con gasto corriente pueden generar algunas actividades que va a implicar algunos insumos o equipamientos que van a ser transferidos, pero está bajo el control de la entidad. Para el caso de un gasto de capital es diferente. En el tema de gasto de capital, para formular un proyecto que tiene que ver el gasto de capital, hay una propuesta, una alternativa que se tiene que desarrollar. Y hay mucha diferencia con el tema de gasto de capital, porque los proyectos de inversión que son financiados con gasto de capital tienen un comienzo y un fin. Y en este comienzo y fin se tiene que hacer un diseño de una intervención. Este diseño de intervención va a responder a una serie de productos que va a entregar el proyecto, pero estos productos tienen que estar debidamente identificados y debidamente cuantificados. O sea, tenemos que poder medir una vez que se hace la intervención de este proyecto. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder medir, y eso es parte de la formulación de un proyecto. Por ejemplo, la misma entidad agrorural ha formulado proyectos de inversión pública relacionados a apoyo al desarrollo productivo, por ejemplo, algunos con endeudamiento, como el proyecto de inversión Sierra Selva Alta, que era un proyecto que consideraba asistencia técnica productiva a pequeños productores, ¿no?, en cadenas específicas, igualmente aliados. Acá había una particularidad de que había unas transferencias condicionadas a pequeños y medianos productores, pero esto se hacía en el marco de un contrato de préstamo, ¿no? No es que normalmente con recursos de gasto de capital yo pueda hacer transferencias. Tiene que haber un marco normativo específico para poder hacerlo, y más adelante vamos a ver cuáles son estas consideraciones que nosotros deberíamos tener para complementar las acciones de un proyecto de apoyo al desarrollo productivo. La siguiente, por favor. Igual para los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos gasto corriente y gasto de capital. Acá, por ejemplo, las direcciones regionales agrarias pueden brindar asistencia técnica a productores en el marco de su rol y competencia permanente, temas de información y estadística agraria, saneamiento físico legal de predios rurales individuales, pago de personal, equipamiento y materiales. Esto está dentro de un plan operativo anual. Se hace un presupuesto con cargo a gasto corriente, no dentro de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que puede ser ejecutado por un gobierno regional, como les decía, tiene que estar cuantificado, tiene que entregarnos productos, porque este proyecto tiene un comienzo y un fin determinado. Por ejemplo, una dirección regional agraria también puede formular un proyecto, y acá ponemos como ejemplo mejoramiento de la producción y comercialización de la cadena productiva de palta variedad Hass en la comunidad campesina de San Pedro de Colcabamba, provincia de Huaraz, Ancash, el Código Único de Inversiones. Acá hemos escogido este ejemplo porque es bastante representativo en relación a esta tipología de proyectos, porque primero habla la naturaleza de la intervención. Ya ustedes deben conocer cuáles son las naturalezas de intervención. En este caso es mejoramiento. ¿En qué cadena productiva? Palta Hass. ¿Y cuáles son los ámbitos de intervención? Esto es importante mencionar porque en relación a la naturaleza, cuando hablamos de mejoramiento, implica que ya ha habido una intervención anterior en relación a esa cadena productiva, y lo que estamos buscando es mejorar en alguna etapa del proceso productivo. En este caso habla de comercialización. Normalmente hay proyectos que consideran todo el proceso productivo. En el caso específico de palta, desde la siembra de los plantones, la producción de plantones en sí, todo el ciclo agronómico en el cultivo de palta, hasta temas no de transformación,
pero de selección, de cosecha, post cosecha, conservación, de manera de reducir, por ejemplo, las mermas durante la producción y traslado de los productos. Entonces es importante, este nombre se escogió porque sintetiza, ¿no? Y ya no se establece ciertos, por ejemplo, cuando les hablaba de los productos, ya me establece productos específicos. En cadena productiva de palto, yo ya sé, por ejemplo, en un diagnóstico inicial que yo haga, cuánto está produciendo la zona. Esta producción de la zona va a depender pues de factores de clima, económicos en relación al paquete tecnológico, factores de insumos, con relación a compararlo al proyecto que yo estoy implementando. El proyecto que voy a implementar me va a entregar productos que van a poder ser medidos y que tienen que ser medidos para ver la real eficiencia del proyecto. También, por ejemplo, en el nombre podemos identificar que nos ha fijado cuáles son los ámbitos de intervención a nivel local, a nivel distrital. Esto es importante también porque la particularidad de estos proyectos, y es un tema que siempre nos han consultado, a nivel de un gobierno regional, a nivel de un territorio, yo hago un diagnóstico para determinar, para el caso específico de Palta, a varios ámbitos donde el proyecto va a intervenir. Durante la ejecución del proyecto, se nos ocurre un ámbito adicional o una modificación del ámbito. Esto en realidad es bastante complicado porque yo he hecho un diagnóstico específico para cada uno de los ámbitos donde va a intervenir el proyecto. Y de buenas a primeras, considerar un ámbito adicional tiene que ver ya mucho con el tema de la consistencia técnica del proyecto, ¿no? Porque para cada ámbito yo he hecho un diagnóstico, he determinado las potencialidades de ese territorio, de los productores, en relación al cultivo de palto. Entonces, hacer una modificación que implica un ámbito adicional, un cambio de ámbito para esta tipología de proyectos, nos trae consecuencias en relación a la consistencia técnica de la intervención. Tendría que hacer una reformulación del proyecto porque cada ámbito es particular y cada ámbito requiere de un diagnóstico especial y no va, en relación a los diferentes ámbitos que pueda tener un proyecto, no todos van a ser iguales. Va a haber en ciertos ámbitos productores con mayor capacidad económica. Las necesidades en relación a una cadena productiva también van a ser diferentes y eso se tiene que hacer en la preinversión, eso no se hace durante la implementación del proyecto. La siguiente, por favor. Igual, acá vamos a ver en relación ya a un gobierno local, lo que corresponde a recursos públicos en gasto corriente y gastos de capital. A nivel de gasto corriente, relacionados a esta tipología de intervenciones que tenga que ver con la promoción de los sectores productivos, una municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico pueden ver adquisición de equipos y materiales para sus áreas técnicas de la Gerencia de Desarrollo Económico local de la municipalidad, pago de personal de la Gerencia de Desarrollo Económico o algún tema de operación o mantenimiento relacionado a un proyecto de inversión pública que se haya implementado. Por ejemplo, en el anterior proyecto que veíamos, mejoramiento para las capacidades productivas en Palto. El proyecto concluyó y si fue ejecutado por un gobierno local, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, tiene que haber el personal necesario para dar la continuidad en lo que es temas de operación y mantenimiento relacionadas a asistencia técnica,
a coordinaciones con los productores, asesoramiento empresarial con los productores relacionados a los proyectos que se han venido implementando. Esta gerencia de desarrollo económico tiene que contar con, con el personal que pueda brindar estas acciones y eso se hace con cargo a gasto corriente. Igual una municipalidad puede ejecutar gastos de capital y proyectos de inversión relacionados a proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Por ejemplo, acá hemos considerado mejoramiento del servicio de innovación productiva en la producción de vacunos del distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco. Naturaleza, cadena productiva y ámbito de intervención. Esas tres condiciones para nombrar o renombrar los proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo es importante. Muchas veces nos han alcanzado algunas propuestas de proyectos que han tenido cierta observación, por ejemplo, mejoramiento de servicios de innovación para los productores del distrito de Huancazangos, como ejemplo. Y ahí es un poco difícil determinar cuál es la cadena productiva que nosotros podamos medir. El diagnóstico que también vamos a hacer, porque finalmente dicen, no, miren, en este proyecto vamos a mejorar la capacidad productiva de los pequeños productores del distrito y nos dan como 10 o 15 cultivos. Normalmente en la zona rural el pequeño productor tiene pequeñas parcelas, ¿no? Pero acá lo que tiene que hacer el proyecto es identificar la cadena productiva de manera de saber el antes y el después, cuáles son los cambios que por efecto del proyecto se van a tener. Entonces, un proyecto que considera 15 cadenas productivas o 15 especies, sean agrícolas o pecuarias, va a ser un poco complicado determinar la eficiencia o capacidad del proyecto una vez que éste haya concluido. La siguiente, por favor. Acá también hay que hacer una diferencia entre lo que es un proyecto social y un proyecto productivo. Nosotros estamos hablando acá de proyectos productivos, ya más o menos en el tema del nombre, qué es lo que nos tiene que especificar, naturaleza, cadena productiva y ámbito. El proyecto va a ser medido, nos va a entregar productos concretos, y la diferencia entre lo que es un proyecto social y un proyecto productivo va a estar un poco en el objetivo. Mira, para lo que es proyecto social se transfieren recursos de subsidio. Acá la naturaleza no es, en el proyecto social, la naturaleza no es incrementar la producción. La naturaleza o el objetivo es dar seguridad alimentaria a la familia, al pequeño productor. Entonces se puede subsidiar. Generalmente los proyectos sociales son atendidos a través de gasto corriente. Para eso tenemos entidades como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, FONCOES, que tienen este tipo de proyectos que transfieren recursos subsidiados a pequeños y medianos productores para cultivos, crianza de animales menores. Eso es el proyecto social. Los beneficios son sociales y están orientados a un tema de alivio a la pobreza. En cambio, el proyecto productivo lo que busca es incrementar la producción. Los beneficios son beneficios económicos que se deben lograr a partir de los ingresos que se obtengan por el incremento productivo de una cadena en específica. Se constituyen estos proyectos en dinamizadores de la economía local, generan empleo. Al generar un ingreso, no solamente por los diferentes factores, venta de insumos, mano de obra que vas a requerir para las diferentes labores, generan empleo. Entonces, estas dos diferencias que debemos tener entre lo que es un proyecto social y un proyecto productivo.
Generalmente los proyectos sociales son a cargo de entidades del gobierno nacional, como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, FONCODES, y los proyectos productivos, como ya lo hemos indicado, su fin es incrementar la producción para generar beneficios económicos. Y estos son actores privados, o sea, como son beneficios o ingresos económicos, son agentes privados, pequeños y medianos productores, los que son beneficiarios de estos proyectos. En el caso de un proyecto social, son las familias, un tema de seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora algunas definiciones de servicio al apoyo o desarrollo productivo ya en el marco del INVIERTE-P, del Sistema Nacional de Programación Multianual. Acá los que han formulado proyectos de apoyo al desarrollo productivo ya tienen una lógica. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que era el anterior sistema y el INVIERTE-P. En realidad no ha habido modificaciones. La lógica de intervención sigue siendo la misma, los componentes, los productos, las acciones que se formulan son las mismas. Lo que cambia acá, como les indicaba al inicio de la intervención, son las reglas, cómo se van a presentar, cómo se va a desarrollar el proceso de formulación y evaluación, porque la lógica para un proyecto es la misma. La siguiente, por favor. ¿Y qué nos indica qué es un proyecto de desarrollo de proyecto productivo en el marco del INVIERTE-P? Y para ello hay que recordar, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que fue creado por Decreto Legislativo 1252, tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para una efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura nacional, de infraestructura para el desarrollo nacional del país. ¿Okay? En este caso, los servicios que se van a brindar para esta tipología de intervención son servicios de asistencia técnica productiva. A través de los servicios de asistencia técnica productiva, lo que queremos cambiar, modificar, es la capacidad productiva de los pequeños productores, ¿no? Si ellos tenían una tecnología baja por el uso inadecuado de semillas, insumos, con estos nuevos paquetes tecnológicos lo que vamos a buscar es introducir nuevos paquetes tecnológicos para un incremento de la producción. La siguiente, por favor. El quien ha definido el servicio de apoyo al desarrollo productivo es el sector. Esto recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Ellos han definido a 13 servicios que debe brindar el Estado para mejorar la productividad de los pequeños productores. Por ejemplo, tenemos el servicio de apoyo al desarrollo productivo, el que estamos viendo, servicio de apoyo al desarrollo productivo forestal, de catastro, de protección de riberas, servicios ecosistémicos, servicios de provisión de agua para riego, que tiene que ver con infraestructura de riego, servicio de vitalidad institucional, que tiene que ver con el tema de las sedes o entidades del Ministerio de Agricultura, servicio de protección de riberas, de quebradas vulnerables ante riesgo, defensas ribereñas que el sector implementa en las diferentes cuencas nacionales, servicio de gestión integrada de los recursos hídricos, que tiene que ver con el tema de siembra y cosecha de agua, servicios de sistema de información, que tiene que ver con estadística agraria, que lo ven tanto
el gobierno nacional como los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, servicios de generación de información técnica para la zonificación forestal, a cargo de los gobiernos regionales, cuyo ente rector es el SERFOR. Este servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario fue adaptado por el sector, porque ya en el anterior sistema hablábamos de proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Ahora lo que se ha identificado o se ha vinculado estos diferentes proyectos a un servicio que el sector debe brindar y que se deben articular a los diferentes niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Algunas definiciones de apoyo al desarrollo productivo, cuando les poníamos como ejemplo el proyecto mejoramiento, habría que identificar la cadena. Esto es importante, por eso una de las principales definiciones y todo proyecto que se formula en el marco del sistema de programación debe considerar la cadena productiva, ¿no? ¿Y cuál es la definición de una cadena productiva? Es el proceso productivo, es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores, insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. Es fundamental que todo proyecto de apoyo al desarrollo productivo nos determine la cadena. Esta cadena es importante poderla identificar dentro del diagnóstico en un ámbito determinado. Cada espacio territorial tiene una potencialidad en relación a una cadena productiva. Hay zonas eminentemente promisorias en relación a una cadena productiva u otra, que van a tener mucho más ventajas. Y esto no tiene que darse solamente por un tema de la región, que sea costa, sierra o selva. Hay valles interandinos, por ejemplo, donde tienen un potencial para ciertos cultivos. Por ejemplo, maíz de Urubamba. Nivel de coste eso no va a dar nunca. Pero hay espacios que o tienen potencialidades y ese diagnóstico es importante y fundamental, poder determinar cuál es esta cadena productiva que tiene el potencial y sobre las cuales el Estado tiene la responsabilidad de brindar ese servicio. La siguiente, por favor. En relación a los tipos de agricultura que se tiene un poco para ir viendo ya los ámbitos ya a nivel de productores, a nivel de agricultura, si bien es cierto que ahora el sector ha definido como agricultura familiar casi el 90 y tantos por ciento de los productores. En realidad, a nivel ya más técnico, hay un tema en la que nosotros podemos clasificar las diferentes formas de agricultura en relación a la capacidad tecnológica que ellos manejan y a la orientación del mercado que se tiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos una agricultura de subsistencia, ¿no? Relacionado fundamentalmente a un tema de seguridad alimentaria. Pequeños productores que siembran para su autoconsumo, que no tienen capacidad de generar un excedente para el mercado. Hay una agricultura de transición que, si bien es cierto, tiene un pequeño porcentaje de su predio para autoconsumo, cierta producción lo está destinando, un pequeño excedente lo está destinando al mercado, ya sea local o regional. Hay una agricultura orientada al mercado, donde son medianos, de pequeños a medianos productores, que fundamentalmente toda la producción y en cadena productiva específica la destina a un mercado, y hay la agricultura de exportación.
En estas cuatro categorías de agricultura, ¿cómo vincular un proyecto de inversión pública? Por ejemplo, nosotros podemos tener pequeños productores de agricultura en transición que pueden articularse a agricultura de exportación o agricultura orientada al mercado, o productores de papa que también se podrían articular a una agricultura de exportación y en la cual tendrían que cambiar la cadena productiva orientada a esta cadena que es exportable. Los proyectos que se formulan de apoyo al desarrollo productivo podrían buscar esta articulación entre las diferentes agriculturas que estamos considerando acá. No es ese término general que utilizamos o que utiliza el sector como agricultura familiar, sino este es más un término o una clasificación relacionado a los aspectos tecnológicos, factores tecnológicos de producción y orientados a un mercado. También podría yo tener agricultura de subsistencia. Si tiene el diagnóstico me indica que estos pequeños agricultores de subsistencia, por un tema tecnológico, por un tema de algún factor, puede ser económico también, que no están en la capacidad de producir el 100% de sus terrenos y que solamente se dedican a un tema de subsistencia porque la productividad es muy baja, no conocen el paquete tecnológico para alguna cadena productiva que es absorbida por el mercado, también puedo implementar un proyecto de apoyo al desarrollo productivo. Eso va a depender del diagnóstico que nosotros identifiquemos en un ámbito o territorio específico. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones brinda el servicio de apoyo al desarrollo productivo? Es la provisión de servicios especializados orientados a atender la demanda de los productores por asistencia técnica, capacitación o entrenamiento o asesoría empresarial o productiva. Esta transferencia de servicios especializados, hay un paquete tecnológico específico para una cadena productiva, que este paquete tecnológico también pues va a estar de acuerdo a la capacidad económica del productor, de manera que se va a hacer una transferencia tecnológica para mejorar o incrementar la productividad de manera de generar excedente productivo y mayores ingresos. ¿Okay? El servicio de apoyo al desarrollo productivo también se orienta a facilitar la adopción y aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad y el manejo de los negocios, incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnológicas de gestión y organización en las diferentes fases de la cadena productiva. No solamente los aspectos productivos, temas de comercialización, temas de articulación al mercado, se considera como acciones de los servicios de apoyo al desarrollo productivo, no solamente el paquete agronómico o tecnológico, también temas de desarrollo y articulación de mercado se puede considerar en esta tipología de intervención. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las intervenciones del Estado para promover los servicios de apoyo al desarrollo productivo? Nosotros indicábamos que los proyectos de inversión al desarrollo productivo van a buscar un incremento de productividad que finalmente se va a traducir a ingresos. Y estos ingresos son monetarios, genera beneficios económicos. Entonces, acá va a haber ciertas restricciones en relación a la actividad productiva. Como tal, el Estado no puede desarrollar una actividad productiva. Por lo tanto, no podría adquirir una serie de insumos, equipamiento, productos para destinarlos de manera directa a la actividad productiva. Entonces,
ahí se tiene ciertas restricciones, pero esto lo podemos complementar con algunas acciones que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de estas acciones que el Estado puede brindar son asistencia técnica productiva, un nuevo paquete tecnológico que a una cadena productiva en específica, una cadena productiva que tenga un potencial en un ámbito determinado. Va a brindar también servicios de articulación al mercado. Una vez incrementada la producción, se tiene que identificar cuáles son los mercados que van a absorber estos productos, no solamente en cantidad o en calidad de esta cadena. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el público objetivo de esta tipología de intervención? Son pequeños y medianos productores que actualmente dirigen su producción a algún mercado local, regional, nacional, internacional, o tienen potencial para insertarse en él, pero no cuentan con capacidades técnicas de producción, comercialización y gestión empresarial que les permita generar niveles de producción crecientes y sostenibles a fin de insertarse competitivamente al mercado. No serán público objetivo productores con capacidad de acceso a servicios de apoyo, productores que no poseen capacidad para generar excedentes que puedan ofrecer al mercado. Acá hay que tener cuidado. Hay pequeños productores de subsistencia que tienen mínima cantidad de hectáreas. Entonces, a ellos incorporarlos a una cadena, si no se hace un buen diagnóstico, estamos reduciendo su seguridad alimentaria, pues normalmente ese espacio, ese territorio lo destinaban a la producción de alimentos a autoconsumo, y si ahora consideramos que podrían ser orientados al mercado, le estamos restando seguridad alimentaria. Entonces, acá hay que ver si esa población objetivo o es atendida por un proyecto social o es atendida para un proyecto de apoyo al desarrollo productivo. Lo que sí no podríamos hacer es, como estas son acciones de asistencia técnico, de capacitación, negarles la participación de la asistencia técnica que se brinda. O sea, ellos pueden participar de las acciones en ese sentido. Pero de ahí incentivar de que hagan un cambio tecnológico en las pequeñas parcelas puede ser contraproducente. La siguiente, por favor. Acá vemos un esquema simplificado de elementos necesarios que un productor requiere para insertarse al mercado, en líneas generales. Necesita de infraestructura productiva, activos, tecnología, insumos de calidad, capacidades técnicas y gestión de negocio, información del mercado, infraestructura y activos para la distribución y comercialización, capacidad asociativa, gestión de la comercialización. Ahí, por ejemplo, podemos ver que la conectividad con el mercado también lo puede brindar el proyecto de inversión y con cargo a recursos públicos. ¿Cómo articulamos la producción con los mercados? En relación al financiamiento, lo vemos de manera independiente. Si bien es cierto que el proyecto no puede financiar de manera directa acciones relacionadas a transferencia de insumos, equipamiento, porque son recursos públicos, lo que sí podríamos considerar es una articulación de los productores con algunas cajas municipales, cooperativas, algún mecanismo de financiamiento, juntas, que también he visto en algunos específicos en la zona de selva, que han formado estas juntas para financiar actividad productiva. Eso lo puede analizar el proyecto, puede presentar una propuesta de un fondo rotatorio. No financiarlo, pero articularlo y desarrollarlo con cargo a los recursos del proyecto, no habría algún inconveniente.
Pero lo importante acá también es cómo vinculamos las acciones que se pueden desarrollar a través de intervenciones de proyectos de apoyo al desarrollo productivo con otros mecanismos de financiamiento como por ejemplo los Procompite. Los Procompites, por ley, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales pueden hacer uso de hasta un 10% de recursos de inversión para financiar acciones relacionadas a una actividad productiva, fundamentalmente insumos, equipamiento. Esto va a estar articulado si el gobierno local, el gobierno regional, por eso es importante estos planes concertados. Estos planes concertados son importantes porque ahí definimos cuáles son las potencialidades productivas de un ámbito territorial y cómo podemos articular desde un lado con un proyecto de inversión orientado a esa cadena productiva y temas de Procompite que busquen financiar. Si ya se ha conseguido tanto el proyecto de inversión como orientado a una cadena específica, como el Procompite, por ejemplo, ya queremos ver un tema de escalamiento, o sea, ya el proyecto está funcionando, ya se facilitó cierta capacidad de insumos, equipamiento a través del Procompite y queremos darle continuidad, se pueden postular a las acciones que viene desarrollando el programa de agroideas y exportadoras, que son programas sectoriales que pueden financiar estas acciones ya de avanzada o de escalamiento que fueron iniciadas por un proyecto de inversión complementadas con Procompite. La siguiente, por favor. En líneas generales, ¿cuáles pueden ser las acciones de un proyecto de apoyo al desarrollo productivo? Y podemos listarlas: asistencia técnica, capacitación o entrenamiento, asesoramiento empresarial, implementación de equipos de uso común de manera demostrativa, las intervenciones con inversión que marquen tipología de apoyo al proyecto productivo, que consiste en el asesoramiento, consejo técnico proporcionado al productor agropecuario para la mejora de sus rendimientos, producción y articulación a mercados a través de distintas estrategias como escuela de campo, ferias, pasantías. En relación a las acciones de escuela de campo, ferias y pasantías, estas son acciones que van a permitir, por un lado, las escuelas de campo hacer la transferencia del paquete tecnológico relacionado a una cadena productiva. Las ferias son importantes porque van a permitir promocionar la calidad del producto con intervención del proyecto para promocionar y articular mercados. Las pasantías también son importantes porque van a permitir conocimiento de los pequeños y productores en otros ámbitos donde se han desarrollado paquetes tecnológicos similares a los que se buscan implementar en sus ámbitos y con resultados exitosos. Eso es bastante importante, este tema de las pasantías, porque motiva al productor las acciones que se desarrollarán con el proyecto. Esta tipología puede ser ejecutada por los 3 niveles de gobierno hasta en el proceso de su competencia en el sector agrario hasta primera transformación, lo que es lácteos, primera transformación, lo que es, por ejemplo, en café y cacao, lo que es despulpado, secado del café y del cacao. El indicador de brecha ha sido definido como porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica. El sector ha identificado que solamente el 8 a 10% de los productores agrarios tienen asistencia técnica productiva. Entonces esa brecha para cubrirla es bastante, no se llega ni al 10%. Entonces, con esta tipología de proyectos
nosotros vamos a buscar reducir esta brecha y brindar asistencia técnica a mayor cantidad de pequeños y medianos productores. La siguiente, por favor. El servicio de apoyo al desarrollo productivo en esta tipología se consideran las siguientes cadenas productivas en sectores productivos. Por ejemplo, en la agraria incluye cadenas de productos agrícolas, pecuarios, forestales con fines comerciales, desde la gestión de los insumos hasta la comercialización, pasando por la transformación de productos si es pertinente. En lo que es transformación primaria, incluye cadena de lácteos, post cosecha de café y post cosecha de cacao, como les indicaba. Se podrá plantear proyectos en otras cadenas productivas que sean estratégicas para el desarrollo de un determinado territorio, localidad, municipalidad, región, entre otros. La siguiente. Los componentes de los proyectos de inversión pública de servicio al desarrollo productivo. La siguiente, por favor. En relación a los componentes, se consideran, por ejemplo, asistencia técnica productiva, capacitación, el entrenamiento, articulación de mercados, transformación y comercialización. Cada uno de estos componentes nos van a entregar ciertos productos que van a ser medibles después de la implementación del proyecto. En relación al tema de asistencia técnica productiva, es acompañamiento, entrenamiento de los productores en la cadena productiva, en el negocio, modalidad de aprender haciendo, es las escuelas de campos. Yo puedo medir un producto concreto que me va a entregar, es cuántos productores han sido capacitados en la cadena productiva y que esta capacitación ha sido implementada en sus cultivos, en la cadena seleccionada, ¿no? Y deberíamos ver este cambio, ¿no? Y eso se va a medir a través del incremento de la producción. Capacitación o entrenamiento son eventos específicos. La capacitación son eventos más específicos relacionados a alguna fase del ciclo del cultivo, ¿no? De repente una capacitación en control de plagas, uso de insumos, de fertilizantes, ahora con este tema de los fertilizantes que se tienen, algún tema, alguna capacitación específica en temas de mercado, en temas empresariales, en temas de articulación comercial. El tema de transformación y comercialización también es importante. Acá hay que destacar que la transformación y comercialización no solamente implica la transformación del producto como tal, ¿no? Por ejemplo, cosecha de fresas, mermelada de fresas. Solamente en los procesos de selección de calidad o de calibre del producto, en este caso que hablamos de fresa, nos puede dar ingresos diferenciados. En el caso, por ejemplo, también que se ha visto en el tema de selección de la fibra de alpaca, también son productos diferenciados, ¿no? O sea, dar una capacitación en poder seleccionar la fibra de alpaca nos va a dar un cambio en la venta, ¿no? Una selección de fibra de alpaca en ciertas condiciones o de ciertas partes de la alpaca tiene un costo diferenciado. Entonces, eso también puede ser un tema de transformación o comercialización. La presentación de un producto, en caso de fresas, en empaques especiales, también puede ser parte de un tema de transformación y comercialización y que puede ser implementado por el proyecto. La siguiente, por favor. Acá vamos a ver un aspecto en relación a la cadena funcional. Este es al momento de nosotros registrar el proyecto de inversión, vamos a tenerlo que registrar en función 3, planeamiento y gestión de reserva de contingencia, división funcional 09, ciencia y tecnología.
y el grupo funcional 017, que es innovación tecnológica, porque como hemos estado mencionando, lo que el proyecto va a hacer es una transferencia de paquete tecnológico, ¿no? Y esto puede ser elaborado por los 3 niveles de gobierno. Este tema de la cadena funcional es importante poder registrar al momento de registro del proyecto en el banco, porque nos va a permitir, por ejemplo, en los reportes, identificar cuántos recursos están siendo destinados a este servicio, ¿no? O a esta tipología de intervención. Esto nos va a permitir también, a nivel del Ministerio de Economía y del sector, determinar la cantidad de proyectos, un tema de evaluación de la calidad de estos proyectos, poder identificar dónde están estos proyectos. La siguiente, por favor. Acá, en el marco del sistema de programación multianual y de gestión de la inversión, ahora nosotros hablamos de la unidad productora de servicios. Para algunas tipologías de intervención, por ejemplo, una unidad productora de servicios para el caso de educación es la entidad educativa, una unidad productora de servicios para el caso de salud es un hospital. Dentro de los servicios que brindan o que ha diseñado el sector, una unidad productora para temas de canales de riego, por ejemplo, es la infraestructura misma de riego. En el caso de los proyectos que brindan servicios de asistencia técnica productiva, la unidad productora, en este caso es para el caso del gobierno nacional, son las unidades ejecutoras del MIDAGRI. Para el caso del gobierno regional, las direcciones regionales agrarias. Y para el caso de los gobiernos locales, son las gerencias de desarrollo económico local. Son unidades productoras de servicios. Y acá hay que ser específicos porque en el marco del sistema de programación multianual, la unidad productora se ha definido, ya los sectores han definido unidades productoras para cada servicio que se presenta. Y para este tipo de proyectos, la unidad productora de servicios no son los pequeños productores, no son las organizaciones, de manera de que los recursos que se emplean tienen que estar destinados a la unidad productora, por ese el tema de insumos o de que la misma unidad productora de servicios realice una actividad productiva como es la agricultura, como es la ganadería, no hay un marco en ese sentido. Entonces, esta unidad productora de servicios, ¿qué activos estratégicos debería contar para poder brindar una adecuada transferencia de servicios de asistencia técnica productiva? Por ejemplo, es el equipamiento de la entidad. Se puede considerar movilidad, motocicletas, equipamiento veterinario, botiquines, nitrógeno cuando es para el caso de mejoramiento genético de ganado, estudios o instrumentos y herramientas de información estadística, información productiva, censos, planes de negocio, estudios de mercado, articulación financiera a nivel de las direcciones regionales agrarias o también de las gerencias de desarrollo económico relacionados a una cadena productiva específica, ¿no? Esto es importante. Conocimiento al personal profesional, asistencia técnica, contratación de especialistas, promotores, YACHACHIC. Esto va a depender mucho del diagnóstico que se haga, de la distancia que están los ámbitos de intervención, de manera de estos profesionales, sean especialistas, promotores o YACHACHIC, puedan brindar la asistencia técnica productiva a través de escuelas de campo, a través de capacitaciones o pasantías. Bienes o módulos productivos depreciables son activos que la unidad productora de servicios puede adquirir para brindar asistencia técnica productiva, ¿no? Acá están los módulos demostrativos cuando hacemos parcelas demostrativas,
cuando queremos, por ejemplo, ver mejoramiento genético de ganado, todos estos equipamientos o insumos que vamos a requerir para hacer inseminación artificial. Podríamos considerar, para el caso de algunas cadenas agrícolas, plantones de algún frutal, siempre y cuando estos no sean adquiridos a un tercero. O sea, yo puedo tener dentro del proyecto acciones que están relacionados a fomentar la producción de viveros, ya sea a nivel de cada productor, a nivel de una organización, viveros de algún frutal en específico relacionado a la cadena que va a financiar el proyecto y ejecutar, ¿no? Para el caso de café, para el caso de cacao, se han hecho viveros a nivel individual, a nivel de organizaciones que han sido implementados por el proyecto. Acciones como insumos, equipamiento, tractores, que van a ser transferidos a pequeños productores, estos no pueden ser con cargo al proyecto de inversión pública. Como ya les había indicado, estos podrían desarrollarse a través de Procompite o Agroideas, que tienen un marco normativo que les permite desarrollar este tipo de acciones. Sin más ni menos, la presentación llega hasta acá. Si tuvieran alguna consulta a través de Vivian, estamos atentos para sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Estimadas y estimados, no se olviden de ingresar al chat del evento y registrar las consultas que tuviesen para que éstas puedan ser absueltas por nuestro expositor. Asimismo, les comunico que en la web del MEP ya se encuentra la presentación de esta capacitación. Nuevamente agradecemos la ponencia de nuestro expositor y procederemos a realizarles las consultas correspondientes. Primera pregunta, Martín. ¿Cómo se llenan las fichas técnicas de Invierte P y si cualquier profesional puede hacerlo? Adelante, Martín. Sí, hay una ficha técnica estándar de proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Las claves de acceso están a cargo del responsable de la unidad formuladora. Lo recomendable para llenar, pues, tiene que ser una persona que tenga conocimiento de la intervención, ¿no? Porque hay datos técnicos que se requieren interpretar y poder llenar. Por ejemplo, hay una parte donde hay que poner algunos activos estratégicos, temas de ámbito, que también pequeños ámbitos de intervención, grupo objetivo. Entonces sí es necesario de que la persona que pueda llenar esto tenga conocimiento de la tipología de intervención. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Quién va a financiar la ejecución de la promoción de proyectos productivos toda vez que los gobiernos locales no cuentan con presupuesto? Adelante, Martín. A ver, el financiamiento de cualquier tipología de intervención es responsabilidad de cada nivel de gobierno. Tanto el gobierno nacional, regional y local ya tienen una asignación presupuestal anual. Esta variación de ingreso presupuestal entre un año, otro año, varía entre más, menos 10%. Entonces, estos montos ya son fijos, ya depende de cada nivel de gobierno hacer la debida planificación para poder financiar esta tipología de intervenciones. Hay casos específicos, tanto a nivel del sector agricultura, que solicita partidas adicionales al Ministerio de Economía para financiar algunos proyectos que han sido presentados por los diferentes gobiernos locales. De igual manera, los gobiernos locales presentan
al Ministerio de Economía algunos proyectos buscando financiamiento, pero esto no se puede saber pues hasta después de medio año, dependiendo de los ingresos pues que se tengan y que se puedan destinar a estos proyectos, pero fundamentalmente el financiamiento depende de cada nivel de gobierno. La prioridad que el nivel de gobierno, sea nacional, regional o local, le dé a cada intervención. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica con la PMI? Adelante, Martín. En relación a la programación multianual de inversiones, como cualquier otro proyecto, se tiene que hacer una programación de la intervención durante la fase de la preinversión, la ejecución y el cierre de proyecto. Esta programación también va a depender de la disponibilidad presupuestal, que también tiene un carácter de multianualidad para cada nivel de gobierno, sea nacional, regional o local. Esto se tiene que programar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada entidad o pliego. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Qué facilidades hay por parte del Estado para que las comunidades puedan tener un nivel de producción con calidad y cantidad? Adelante. Disculpa, ¿me podrías repetir la última parte que no logré escuchar? Nuevamente. ¿Qué facilidades hay por parte del Estado para que las comunidades puedan tener un nivel de producción con calidad y cantidad? Adelante. Ok, una comunidad como tal puede ser beneficiada de un proyecto de apoyo al desarrollo productivo. Esto va a depender pues del diagnóstico que se haga en relación a un ámbito territorial. Si esta comunidad está ya produciendo algo, sea pecuario o agrícola, puede formar parte de esta intervención como beneficiario del proyecto. Hay muchos proyectos que han considerado a las comunidades campesinas fundamentalmente en temas pecuarios, ¿no? Vacunos, ovinos, se han desarrollado para beneficiar a estas comunidades. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿De qué manera los proyectos públicos fomentan la trascendencia de los procesos productivos en las comunidades? Adelante. Bueno, hay por ejemplo, lo que estamos brindando hoy día capacitación, hay entidades como el Ministerio de Agricultura a nivel del gobierno regional, también hay acciones de asistencia técnica productiva, hay temas de pasantías que también se han desarrollado con algunos productores, con comunidades campesinas, con comunidades nativas, para el caso de café, cacao, que se ha llegado a promocionar estas cadenas productivas con estos grupos objetivos específicos, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. Para el caso de financiamiento y evaluación, ¿se pueden considerar más de una cadena con diferentes especies o se tiene que priorizar solo una? Adelante. La recomendación es que sea una cadena específica, porque como les indicaba, el proyecto incluye un paquete tecnológico. Manejar varios paquetes tecnológicos, ya sea a nivel de variedad de una misma especie, es bastante complicado. El otro tema es el mercado. No muchas veces una adecuada producción
produce bien todo, pero no pueda ser absorbida por el mercado. Entonces, lo recomendable es una cadena en particular y única, ¿no? Podríamos desarrollar otra intervención con una variedad de una especie específica, ¿no? Pero la recomendación es por el tema también de poder medir los resultados, medir la productividad, es mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios específicos para determinar un módulo demostrativo y qué involucra? Adelante. Un módulo demostrativo para el caso, por ejemplo, agrario, es una pequeña parcela que no debe ser pues más de un cuarto de hectárea. Estamos hablando de 2.500 metros cuadrados, donde vamos a implementar todo el paquete tecnológico. Este paquete tecnológico va a requerir de insumos, va a requerir de algunos productos para control de plagas. Ahí en este módulo demostrativo podemos hacer uso de todos estos materiales, insumos, de manera de poder en manera presencial implementar el paquete tecnológico que se va a transferir. Lo que sí hay que tener en cuenta, y ya es un tema de evaluación en cuanto al tema presupuestal. Muchas veces forzamos esta tipología de proyectos de manera de justificar la transferencia de insumos a los pequeños productores, ¿no? Y generamos una gran cantidad de módulos demostrativos que finalmente pues el presupuesto del proyecto, más de un 30, 50, muchas veces hemos visto proyectos que hasta en un 80% del costo de inversión están orientados a adquisición de fertilizantes, insumos, semillas, insecticidas. Entonces ahí hay que tener una proporcionalidad entre lo que son módulos demostrativos y las acciones que se buscan desarrollar, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Hay proyectos privados en la producción agrícola en invernaderos, en proyectos públicos? ¿Hasta dónde abarcaría y cómo o solo con asistencia técnica? Adelante. Ok, lo que sé, la tendencia que se ha estado viendo ahora es desarrollar, por ejemplo, proyectos de apoyo al desarrollo productivo en cadenas de frutales, palta, que están orientados a la exportación, pero articularlos al sector privado. Ya el sector privado ya conoce el mercado en relación a la exportación de palta, pero hay pequeños productores que han sido beneficiarios de proyectos de apoyo al desarrollo productivo en el cultivo de palta y que han considerado esta articulación entre empresas exportadoras que ya lo han venido haciendo, que son privados, con pequeños productores de palta de la zona de sierra, por ejemplo, ¿no? Esto ha tenido buenos resultados en la zona de Ayacucho, en la zona de Apurímac, donde a partir de un proyecto de inversión pública se ha podido beneficiar a pequeños productores de palta y se ha articulado a exportadores, ¿no? Ya el exportador, que es un privado que tiene mayor conocimiento del mercado, ha articulado ya su producción al mercado de exportación, ¿no?
Ahí va a depender también para algunas otras cadenas. Por ejemplo, hay muchos productos o cadenas específicas que tienen un alto potencial y donde el sector privado ha intervenido y donde se puede articular con pequeños productores. Esto es factible. En San Martín había un caso particular, por ejemplo, para el Sacha Inchi, donde había una empresa que puso una planta de transformación de Sacha Inchi, tenía sus campos también de Sacha Inchi, y a través de un proyecto de inversión pública, ellos apoyaron porque tenían el paquete tecnológico de esta cadena productiva, y se organizó, se hizo el diagnóstico y se articuló una producción de estos pequeños productores para abastecer a esta planta de Sacha Inchi. También para el caso de Tocache he visto algún ejemplo sobresaliente en tema de palma aceitera, que también a pequeños productores han sido beneficiados a través de un proyecto de apoyo al desarrollo productivo para la cadena de palma aceitera, donde finalmente pues se ha articulado a estas plantas de transformación que son privados, ¿no? Todo va a depender del diagnóstico, de la articulación que se haga, de la potencialidad que tenga una zona, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿La gerencia de desarrollo puede ser unidad ejecutora de inversiones o no? Ya que la unidad ejecutora de inversiones actual está designado solo infraestructura y muchas veces desconoce los aspectos técnicos de proyectos productivos y muchas veces de riego. Adelante. Sí, efectivamente, una gerencia de desarrollo económico a nivel de las municipalidades puede estar como unidad de ejecutora. Eso va a depender un poco del registro que la OPMI haga de unidades ejecutoras para un gobierno local. Lo recomendable es eso, porque es la gerencia de desarrollo económico la que está más en contacto con beneficiarios relacionados a los sectores productivos, ¿no? Agricultura, pecuario. Ellos deberían ser los llamados, salvo algunas excepciones en algún gobierno regional que sí tiene proyectos especiales que fueron transferidos y donde se aprovecha pues esa organización del gobierno regional, pero generalmente a nivel de gobierno local son las gerencias de desarrollo económico las llamadas a ser unidades ejecutoras, ¿no? de esta tipología de intervención. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. En la ficha técnica estándar para proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo agropecuario, ¿se puede plantear más de un cultivo? Y para el caso de un perfil, adelante. Lo recomendable es que sea solamente para una cadena en específica, eh, por el tema de indicadores de los productos a entregar. Al considerar más de una, son diagnósticos diferenciados, beneficiarios diferenciados, entonces un poco que la cosa se complica, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos que atender la demanda que tiene el mercado por una cadena en específica. Entonces, si ya consideramos un adicional, es un doble esfuerzo, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. Minagri no ha definido aún los activos para el tema de IOR. La duda es, ¿se puede hacer algún tipo de IOR? Porque aún no definen los activos en el sector agricultura. Adelante. Hay una guía general que publicó la DGPMI en relación a la CIOR, y donde no se consideran IOR para este tipo de servicio, ¿no?
porque como vieron en la última diapositiva de la presentación, la unidad productora de servicio es o la gerencia de desarrollo económico local o las direcciones regionales agrarias. Y si nosotros vemos los activos que puedan tener estas dos entidades, en realidad son muchos activos que están relacionados a la propia entidad, ¿no? Equipamiento, computadoras, y que no están relacionados a temas de la propia actividad productiva. Muchas veces nos han consultado, yo puedo hacer una IOR con activos estratégicos para adquirir un tractor. No se puede, por eso que no se consideró en esta guía de orientaciones para el desarrollo de IOR. Estos activos estratégicos o activos en general, no activos, pues por eso que todavía el sector no ha definido, estarían orientados pues a infraestructura, servidores, pero de la propia entidad, no es como un proyecto de infraestructura, ya sea en educación o de salud, donde sí podríamos identificar estos activos estratégicos, ¿no? Entonces, por un lado, no hay IORs de esta tipología de servicio. Por otro lado, el sector no los ha publicado todavía, efectivamente. Gracias. Gracias, Martín. Siguiente pregunta. ¿Habrá alguna definición que se asemeje al servicio de transferencia tecnológica? Adelante. A ver, la transferencia tecnológica, cuando nosotros hacemos un diagnóstico para este tipo de proyecto, lo que identificamos es las potencialidades de las cadenas productivas. O sea, un ámbito por los factores de clima, distancia, tecnología que maneja los productores, tenemos una capacidad de producción. En ese diagnóstico nosotros vamos a determinar el nivel tecnológico que tiene estos productores. Y a través de un paquete tecnológico, ya identificado una vez la cadena, proyectar cuál sería la nueva producción. En esa proyección que nosotros hacemos de la nueva producción, por efecto del proyecto, vamos a tener un mayor ingreso, ¿no? Entonces esa es la ventaja de este tipo de intervención, ¿no? Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. En el marco de las intervenciones de aprender haciendo, ¿puedo considerar módulos demostrativos? Por ejemplo, un pozo en una piscigranja o cobertizos en ganadería. Adelante. Sí, son parte de activos depreciables ¿no? Yo podría considerar un módulo demostrativo para manejo de ganado a través de cobertizos de manera demostrativa. Lo vuelvo a repetir, es de manera demostrativa. Lo que pasa que muchas veces en estos proyectos, sobre todo en la zona del sur, se han construido cobertizos para cada productor. Entonces, eso no se puede hacer, ¿no? Pues estamos destinados a recursos públicos para un beneficio individual. Como les mencionaba, con gasto corriente, agrorural sí está dentro de su presupuesto y de sus acciones corrientes que hacen, pero a través de un proyecto no podría. De manera demostrativa, sí, ¿no? Porque me va a permitir tener la escuela de campo, enseñarles cómo estabular el ganado vacuno, haciendo uso de estos cobertizos, ¿no? Pero ya de ahí masificar de manera de que cada productor tenga un cobertizo, en realidad no debería hacerlo, ¿no? Yo sé que lo hacen,
después tienen consecuencias cuando hay un tema de control, pero de manera demostrativa no habría inconveniente, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Pregunta: ¿cuáles son los criterios específicos para determinar un módulo demostrativo y qué involucra? Como le indicaba, el módulo demostrativo es un espacio donde nosotros vamos a poner en práctica el paquete tecnológico, ¿no? Si es a nivel de producto agrícola, una cadena agrícola, podría ser un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados, donde nosotros vamos a hacer uso desde los insumos de semillas, fertilizantes, de acuerdo al paquete tecnológico, porque de repente también es una propuesta de cultivos orgánicos, donde vamos a tener que hacer pues un uso de un paquete tecnológico relacionado al tema orgánico, producción de compost, producción de biocidas y toda esta línea de insumos que se emplean para agricultura orgánica. En este módulo demostrativo yo puedo hacer uso de ello. Lo que hay que tener cuidado en un poco en dimensionar la cantidad de módulos demostrativos, pues este dimensionamiento de los módulos demostrativos va a depender pues de los ámbitos de intervención donde van a estar los pequeños productores. Muchas veces en los proyectos que presentan, pues nos presentan 60, 80 módulos demostrativos, ¿no? Donde los productores a los que se van a beneficiar son 80, ¿no? Entonces eso no tendría razón de ser, debe ser proporcional. Lo que se busca es la transferencia del paquete tecnológico, no financiar directamente la actividad productiva. Eso lo podemos complementar, como les indicaba, a través del mecanismo de Procompite, ¿no? Gracias. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MED se encuentra la sección Inversión Pública, donde se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, se encuentra la programación de las próximas capacitaciones. Si tuvieses algunas consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del Conectamed. Agradecemos a todos y todas los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.